Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conecten. Es muy bueno contar con su presencia para este seminario web tan importante. Vamos a esperar unos momentos para permitir que las personas se conecten. Si quieren escuchar la presentación del día de hoy en otro idioma, tenemos interpretación a distintos idiomas del día de hoy. Pueden hacer clic en el icono de mundo. En la parte inferior derecha de la pantalla van a ver allí la opción de interpretación. Si ven opciones adicionales, pueden ver ese botón y pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Si ustedes son como yo, un hablante de inglés, quédense en el canal de inglés porque va a haber presentaciones en otros idiomas el día de hoy en este seminario web. Entonces, si quieren estar en el canal de inglés cuando eso ocurra, van a poder entender la conversación porque va a haber un intérprete traduciendo al inglés. Siguiente diapositiva, y en los otros idiomas también, por supuesto. Eh, Así que bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes trabajo importante que se ha hecho con respecto a la iniciativa sobre emancipación moderada. Tenemos varios kits de herramientas y tenemos varios colegas de distintos países que van a estar compartiendo su experiencia de la implementación en sus respectivos países. Siguiente diapositiva. Quiero reconocer, antes de que comencemos, el trabajo de varios colegas que hacen esto posible. Así que agradecemos a la organización y a los individuos que están representando a estas instituciones que son parte de este trabajo y también las agencias que proveen el financiamiento. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestro webinar tiene una agenda bastante directa el día de hoy. Vamos a presentar el trabajo que se ha hecho y vamos a escuchar de colegas que han trabajado y también de experiencias de campo. Vamos a tener un momento para preguntas y respuestas, así que utilicen esa casilla. Si ustedes están familiarizados con Zoom, hay una función para preguntas y respuestas. Así que si tienen una pregunta, pueden utilizar esta casilla de preguntas y respuestas para que no se pierda en el chat. Y luego vamos a tener un cierre de la actividad. Así que ahora le voy a dar la palabra a mi coanfitriona el día de hoy, Marta Nakakande. Gracias, Colin, y gracias a todas y a todos. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Hemos presentado antes con respecto a este tema de la iniciativa de emancipación moderada. Esto comenzó en el marco del trabajo del clúster de nutrición global y el objetivo general es ayudar a los países para poder justamente desarrollar una respuesta diversificada apuntando a áreas particulares claves donde ocurre la emancipación moderada. Eh, Esto es un problema de salud. Muchos niños necesitan el apoyo, pero no necesariamente la obtienen debido a los distintos desafíos que existen. Entonces, este espacio de la iniciativa no solamente es un espacio para los actores involucrados, sino también para identificar respuestas que se pueden liderar de forma local o que pueden justamente ser intervenciones conducidas por las personas en el lugar. Pero justamente esta iniciativa, que no es necesariamente un proyecto, sino un proceso, no es todavía un programa. Estamos trabajando con los socios para brindarles apoyo, para encontrar mejores formas de afinar los objetivos y dar lugar a procesos replicables, factibles y soluciones que permitan la gestión de la emancipación moderada para escalar los esfuerzos y los enfoques para apoyar a los profesionales en todos los niveles y a nivel de campo, a nivel de país, para diseñar programas que son apropiados al contexto. Y mucho detalle también puede encontrarse en nuestra presentación de SharePoints con respecto a la iniciativa de riesgo moderado de emancipación. Hemos llevado a cabo proyectos pilotos en Madagascar y Nepal y tenemos dos kits de herramientas que van a compartirse el día de hoy. Uno tiene que ver con la evaluación de determinantes de nutrición rápida y el otro tiene que ver con la planificación multisectorial. Entonces, precisamente
En el caso de Madagascar y Nepal, el enfoque ha sido un poco diferente. Nosotros precisamente hicimos un proyecto piloto de investigación, desarrollo y aplicación en Uganda y Yemen, y en el sur de Sudán vamos a estar escuchando justamente con respecto al trabajo que se ha hecho en Uganda y Yemen y Nepal, y de estos enfoques durante la presentación del día de hoy. Como mencioné, el foco hoy no necesariamente se trata de explicar qué son justamente las NDA rápidas, sino también vamos a compartir varios artículos que se han escrito con respecto al proceso y que también pueden ser compartidos en el chat. El foco hoy es el proceso rápido de NDA, qué es lo que se hace, dónde se encuentra y qué es lo que está disponible en ese kit de herramientas y las experiencias de esos países que han aplicado este enfoque que se basa en la evaluación. Y lo otro tiene que ver con la planificación sectorial, multisectorial, subnacional. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer? Y justamente vamos a escuchar las experiencias del equipo de Nepal, los procesos que ellos atravesaron y que ellos entendieron a partir de este ejercicio. También vamos a compartir exactamente qué se incluye en este kit de herramientas. Siguiente. Y el webinar de hoy es conducido por varios de nosotros en el clúster de nutrición global. Y acuérdense que tenemos varias personas que están trabajando activamente. Tenemos Colleen Emery, que es la cofacilitadora conmigo el día de hoy, y ella es la coordinadora del equipo de operaciones. Tenemos a Nawaf, que es el jefe del departamento de nutrición para Acción contra el Hambre Yemen, que es parte de este esfuerzo. También tenemos Ohashi Asharia, que va a estar presentando con sus colegas. Vinod, que es el jefe de la sección de salud en Nepal, es uno de los distritos donde aplicamos una de las actividades piloto, y también no solamente en Belacá, sino en 3 otros municipios. Tenemos también al doctor Sunil, que es el jefe de la sección de ganadería. Entonces, Sunil y Vinod van a estar compartiendo su experiencia en general con respecto a este kit de herramientas de planificación multisectorial y los procesos derivados. También tenemos a Lenka Blanarova, que es la jefa adjunta de nutrición de acción contra el hambre en Reino Unido, que justamente habla de este kit de investigación, desarrollo y evaluación, y va a estar presentando en conjunto con Daniel Cedriga, que es el gerente de nutrición y alianzas de GOAL Uganda. Van a estar compartiendo con respecto a los kits de herramientas y al proceso de investigación, desarrollo y evaluación. Y yo soy Marta Nakakande, soy la asesora de programa del equipo de operaciones del clúster de nutrición global, y yo he sido parte de esta iniciativa de emancipación moderada desde el principio. Y con eso vamos a ir directamente a nuestra primera presentación de este kit de determinantes de evaluación rápida de los determinantes de nutrición. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A medida que los mostramos en qué consiste nuestra iniciativa, voy a comenzar con una explicación de lo que es la evaluación rápida de determinantes de nutrición, como nos gusta llamarlas, RDA de forma abreviada. Entonces, Marta ya ha explicado el contexto de la iniciativa sobre emancipación moderada, así que yo justamente voy a profundizar en por qué hemos desarrollado este tipo de metodología y cómo puede ser útil para ustedes. Nosotros desarrollamos estos programas en general, especialmente como programas centrados en los aspectos nutricionales, y hacemos un énfasis en lo que es la implementación conjunta con las comunidades.
y apuntamos a intervenciones específicas. Entonces, precisamente la evaluación rápida de los determinantes de nutrición hace precisamente eso, asegurarse de que la voz de la comunidad esté presente, no solamente en etapas tempranas, sino también en las etapas de planificación para las intervenciones, pero esencialmente asegurándonos de que la comunidad está involucrada en otras partes del proyecto, en el ciclo del proyecto, y esperando esencialmente que van a estar continuamente participando y van a recibir cada vez un rol más protagónico en las intervenciones. Habiendo dicho esto, la evaluación rápida de los determinantes de nutrición es una evaluación cualitativa que puede ser muy apropiada para capturar la voz de la comunidad, porque nos interesamos en los factores que ejercen una influencia en el estado nutricional de los niños. Incluimos esas perspectivas comunitarias y tomamos en consideración cuáles son las brechas y conectamos justamente los aspectos que hay que conectar, porque puede haber mucha información, pero a veces necesitamos esa perspectiva comunitaria para poder ver cómo esos distintos determinantes y cuáles factores están vinculados entre sí y cuáles podrían ser las prioridades para el desarrollo de adaptación de la nutrición multisectorial y una estrategia relacionada. Entonces, esta evaluación rápida de determinantes de nutrición se desarrolló para contextos a pequeña escala. Por ejemplo, las municipalidades o las comunas que pueden tener recursos limitados. También creemos que potencialmente este tipo de metodología puede ser mucho mejor adaptada a contextos o entornos de emergencia. Por esa razón, el marco de muestreo de la metodología es a una escala menor, porque básicamente decimos, bueno, estamos hablando de escoger una aldea y pasar una semana recabando datos con un equipo de 4 personas. Entonces, como ustedes pueden ver, se puede clasificar como una metodología de recursos limitados y ese era el objetivo. La evaluación rápida de determinantes de nutrición puede ser una alternativa a métodos más robustos que no pueden implementarse por limitaciones. Entonces, seguramente en su práctica profesional han escuchado de otras metodologías para estudiar los determinantes nutricionales. Y todas tienen sus fortalezas y debilidades, por lo cual la evaluación rápida de determinantes de nutrición es otra herramienta que puede ser muy útil, especialmente ustedes no cuentan con demasiados recursos para poder hacer una evaluación más robusta o más amplia o un estudio más amplio. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué implica la implementación? ¿Cómo podemos llevar a cabo justamente esta evaluación rápida de determinantes de nutrición? Ustedes pueden ver aquí esta línea de tiempo en la que necesitamos cerca de 4 semanas en la fase preparatoria, pero eso va a depender del contexto. Ese periodo puede acortarse o alargarse dependiendo de dónde llevan ustedes su evaluación rápida de determinantes de nutrición, pero en promedio 4 semanas serían suficientes. Necesitan al menos 4 días para la fase de capacitación, asegurándose de que el equipo sepa cómo utilizar las herramientas propuestas y cómo hacer participar a las comunidades de la forma más apropiada. Luego estamos contando cerca de una semana completa, 7 días de trabajo para la recabación de datos. Y esto debe ser coronado por la actividad de análisis de datos y la fase de escritura de informes, que se estima que toma entre 1 o 2 semanas. Es decir, depende también de la experiencia de quienes lideren esta evaluación. Como pueden ver, estamos viendo esto de forma más amplia. Este tipo de metodología nos permite tener una visión rápida del contexto, porque en otro tipo de comparaciones u otro tipo de estudios llevaría un poco más de tiempo, pero necesitan considerar el nivel de esfuerzo y análisis que se debe llevar a cabo. Si ustedes, por ejemplo, están planificando hacer una evaluación rápida de determinantes de nutrición, no solamente digan, bueno, yo puedo hacer esto en una semana, porque definitivamente hay cosas que van a ser necesario hacer, entonces es necesario contar con días adicionales para poder llevar a cabo la planificación desde el principio y asegurar de que los resultados van a poder darnos hallazgos y ser analizados de forma apropiada.
También queremos resaltar que la evaluación rápida de determinantes de nutrición quizás no puede adaptarse mejor a entornos que son altamente heterogéneos. Es posible utilizarla a gran escala, pero se necesita ajustar el marco de muestreo. Pero eso esencialmente esto crea un esfuerzo adicional para los equipos. Así que si quieren algo bastante rápido o relativamente dinámico, hay justamente zonas donde quizás va a haber metodologías más apropiadas para eso. Siguiente diapositiva. Entonces, para darles un poco de perspectiva sobre cómo se utilizó la evaluación rápida de determinantes de nutrición en los países pilotos, nosotros justamente en Acción contra el Hambre en Nepal utilizó esta metodología en 4 ubicaciones distintas. Utilizaron esencialmente un equipo de recabamiento de datos y luego justamente hicieron el recabado de datos de forma consecutiva en cada ubicación. Comenzaron con una ubicación, después fueron a otra. Y justamente, como pueden ver, es un buen enfoque si quieren, si ustedes cuentan solamente con un equipo pequeño y quieren aprovechar su capacidad en el tiempo, porque justamente el proceso se hace una vez, 2 veces, 3 veces, y ellos entonces en ese sentido están aprendiendo y reforzando sus habilidades en este tipo de evaluaciones. En el caso de Bangladesh, nosotros trabajamos en una sola ubicación, fue un solo proceso de recabamiento de datos por parte del equipo. En el sur de Sudán, International Medical Corps lo llevaron a cabo en 2 ubicaciones con 2 equipos de recabamiento de datos. Durante la recolección de datos, que ocurrió de forma paralela, bueno, fue exitosa. Y en Yemen utilizamos también este tipo de metodología, esencialmente debido a la comparabilidad entre las 2 ubicaciones en las que se trabajó, se produjo una síntesis de los resultados al final. Y al final también se llevó a cabo este tipo de actividades metodológicas en Uganda, en 4 ubicaciones distintas. Y esencialmente en Uganda, en contraste a Nepal, ellos tuvieron 4 equipos de recabamiento de datos distintos, llevando a cabo la recolección de datos de forma paralela, lo cual se hizo en un periodo más corto, por lo cual, bueno, fue esencialmente un proceso bastante intenso. Para agregar a esto sobre cómo decidir en qué ubicación queremos utilizar esta metodología y en dónde no, y cómo podemos configurar el muestreo para eso, la evaluación rápida de determinantes de nutrición utiliza el muestreo con propósito, como enfoque, y por lo cual estamos buscando una ubicación representativa desde el punto de vista cualitativo de segmentos de población distinta con perspectivas únicas, por lo cual no es conveniente, no es un muestreo conveniente si esencialmente ustedes están procurando ver en qué aldea, por ejemplo, o en qué municipalidad en Uppsala quieren llevar a cabo esta evaluación. Entonces, precisamente hay que prestar atención a cuán apropiada esa aldea sería para poder hablar con los miembros de la comunidad y llevar a cabo el trabajo en esta ubicación. Voy a detenerme en este punto y ahora le voy a dar la palabra a Daniel, quien les va a describir un poco más en detalle la experiencia que tuvieron de esta evaluación de rápida de determinantes de nutrición en Uganda. Muchas gracias. Una cosa importante a saber es que esta evaluación rápida de determinantes de nutrición es mucho más que una encuesta rápida. Es decir, llevamos a cabo esta evaluación en 4 subcondados de Acagó. Precisamente la experiencia nos mostró que es mucho más rápido y es más efectivo en términos de costo que otras encuestas tradicionales. Pero el real poder de este tipo de evaluación rápida de determinantes de nutrición tiene que ver con la profundidad y el enfoque centrado en la comunidad y la calidad de las perspectivas que permite obtener. Y por eso se debe invertir tiempo, no solamente en el recabamiento de datos, sino también en el análisis, como mencioné anteriormente, y también la validación comunitaria. Entonces, ¿cómo transformó este tipo de evaluación rápida de determinantes de nutrición nuestra conversación? Bueno, a diferencia de otros típicos grupos de foco, este es un diálogo real. No solamente las personas
responden preguntas, sino las narrativas o historias son desafiadas y nuestras asunciones o suposiciones están conectando justamente toda esta información con respecto a las experiencias al permitir entender las causas raíz de la desnutrición. Justamente el elemento que cambia las reglas de juego fue también el uso de flashcards visuales, de ayudas visuales. Las voces de las mujeres y de los jóvenes y de las personas ancianas estaba presente. Es decir, fue muy interesante ver, por ejemplo, que alguien con confianza pudiese explicar a través del uso de un recurso visual, como por ejemplo el acceso bajo a ingresos afecta la posibilidad de escoger ciertos tipos de alimentos. Entonces, bueno, nosotros justamente esperábamos que la inseguridad alimentaria estuviese entre los determinantes más principales, pero justamente esta evaluación nos permitió ver que la poligamia y el alcoholismo y el bajo poder de las mujeres justamente en lo que tenía que ver con actividades de cuidado de enfermos y de niños, eran elementos que contribuían a la desnutrición. Entonces también estábamos revisando los determinantes que surgieron a partir de esta evaluación rápida de determinantes de nutrición y nuevos temas se entonces afloraron para estas nuevas conversaciones y nuevos ciclos y precisamente esto es un enfoque novedoso, bien estructurado, que nos permite justamente, si se quiere, desafiar precisamente normas que son negativas, cosas que terminan afectando la nutrición, como el poder de toma de decisiones, roles de género. Entonces, precisamente la implementación de la evaluación rápida de determinantes de nutrición en estos 4 ubicaciones fue bastante intensa. Nos permitió medir también la construcción de confianza. También, mientras nos quedábamos más tiempo en ciertas aldeas, las conversaciones eran más honestas y más francas. Precisamente esto funcionó, si se quiere, como un impulsor de cambio a nivel de la comunidad, por lo cual estamos utilizándolas y pensando en utilizar este tipo de enfoque de evaluaciones rápidas con una mente abierta y prestos a escuchar lo que la comunidad nos tiene que decir, porque esto es muy importante cuando se interactúa con las comunidades. Gracias. Gracias, Daniel, por ser un defensor apasionado de las evaluaciones rápidas determinantes de nutrición, pero para aquellos que justamente se emocionaron con respecto a la metodología a partir de lo que contaba Daniel, ahora es un placer para mí describirles los lineamientos o guías que hemos desarrollado combinando todas las experiencias pilotos en los países para que puedan justamente adaptarlas a su contexto. Desde el principio, en términos del desarrollo, esto fue un proceso que se basaba en consultas para poder desarrollar esta guía. Justamente configuramos lecciones y materiales técnicos, tomando en consideración la experiencia de estos países pilotos y con base en el aprendizaje acumulado, para poder justamente asegurarnos de que otras organizaciones puedan justamente no tener que atravesar ciertas tribulaciones o problemas gracias a la experiencia ya acumulada. Entonces, el propósito de esta guía es ayudar a cualquiera de ustedes que quisieran llevar, por ejemplo, a cabo una evaluación rápida de determinantes de nutrición en sus ubicaciones. Por supuesto, esta es una actividad que requiere tiempo por parte de los profesionales o gerentes de proyectos que van a guiar este proceso de evaluación, por lo cual hay que ser muy minucioso para poder entonces atravesar con éxito todas las etapas de esta evaluación rápida. Esta no es una guía centralmente teórica, sino más bien tiene un enfoque práctico para recordarles de las distintas etapas y distintas consideraciones a tomar en cuenta. Es decir, una guía desde el proceso inicial hasta el final. En términos de contenido, como dije, es un paso a paso. Por ejemplo, cuando cubrimos las partes más tardías de la evaluación, eh, a partir de la preparación de los datos, de la recabación de los datos, hasta el análisis de los datos y la difusión de dichos datos. También hemos incluido una serie de anexos
que son un poco teóricos con respecto a los determinantes de la nutrición, pero desde el punto de vista de la investigación cualitativa, que está en el corazón de la metodología, les brindamos una serie de documentos, de plantillas que están listas para ser usadas, de modo que no tienen que reinventar la rueda. Entonces, preparamos esta guía en inglés, pero el kit completo también va a estar disponible en otros idiomas, así que manténganse atentos porque los traductores están trabajando de forma ardua para tener este material listo en otros idiomas para que pueda publicarse en el sitio web del Clúster de Nutrición Global. Entonces, en términos de darles una idea de lo que pueden esperar con respecto a esta guía, como dije, lo que va a contener es un documento dividido en distintas fases y dentro de esas fases ustedes pueden esperar encontrar guías con respecto al marco de muestreo y cómo llevar a cabo el muestreo en sus ubicaciones, si quieren ir más allá de una organización piloto. También van a encontrar una plantilla donde simplemente pueden vaciar su información y está lista para utilizarse. También tiene un aspecto práctico, como dije anteriormente, hemos preparado anexos con aspectos logísticos y requerimientos que ustedes pueden implementar para que el equipo esté bien estructurado, porque como estamos trabajando con una evaluación cualitativa, hay requerimientos que tienen que ver con el uso de asistentes de investigación o las personas que van a llevar a cabo las encuestas. Y algo que es quizás distinto a otras guías, también damos un poco de guía con respecto a la contextualización de las herramientas. Entonces, en los anexos ustedes van a encontrar, por ejemplo, guías para llevar a cabo las entrevistas y tarjetas visuales o flashcards, las que mencionó Daniel, y ustedes pueden adaptarlas a sus contextos. Entonces, algunas pistas, si se quiere, o guía para poder utilizar esas imágenes visuales de forma más apropiada en el contexto en el que están trabajando. Y también una lista de verificación de control de calidad para asegurarse de que no se están saltando ninguna etapa y que algo va a funcionar mal en la evaluación. Para la fase de capacitación, tenemos todo un paquete allí que se ha puesto a disposición donde hay agendas de capacitación, módulos en PowerPoint, de vuelta, ustedes pueden adaptar cualquiera de estos materiales. Nosotros brindamos ejercicios y nuevamente es un poco distinto a lo que está presente en otras guías. La idea es llevar a cabo, por ejemplo, ejercicios de simulación durante su capacitación para que los equipos tengan la posibilidad de practicar cómo interactuar con las guías de entrevista. Durante la fase de recabación de datos, tienen todo. Así que las guías de entrevista, las ayudas visuales, el flujo de trabajo, la guía sobre cómo organizar, por ejemplo, las discusiones de grupos de foco y entrevistas semiestructuradas. Y también es muy importante la validación comunitaria durante el proceso al final, de forma que ustedes vuelvan a la comunidad y puedan asegurarse de lo que sea que hayan aprendido a través del proceso es validado por parte de los miembros de la comunidad. Estos hallazgos, justamente, hay una explicación detallada con respecto a este proceso en la guía también. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que respecta al análisis de datos, nosotros, quizás es el proceso que le saca canas, ¿no? Nosotros tenemos en las organizaciones piloto un material sobre cómo codificar los datos, cómo proceder con el análisis temático. Nosotros les brindamos una hoja de Excel, una plantilla que explica cómo desarrollar una ruta causal y cómo categorizar los determinantes de nutrición, lo cual es algo también novedoso que quizás ustedes no han visto o no han interactuado con este tipo de formato. Entonces, hemos tratado de agilizar el proceso tanto como nos sea posible para hacerlo más comprensible. También hemos incluido una plantilla para la elaboración de informe final, de forma que ustedes sepan cómo estructurar el documento final al final de la evaluación. Como dije anteriormente, estamos brindando anexos extra en términos de los determinantes de nutrición y para la investigación cualitativa, por lo cual van a encontrar sus descripciones
en la ruta, y también hemos incluido una sección sobre cómo contextualizar estos recursos. Es decir, un enlace entre lo que la comunidad está diciendo y los determinantes de nutrición, lo que pueden ustedes identificar que puede causar problemas. Y también hemos provisto una guía sobre cómo explicar los determinantes de nutrición a las comunidades, de forma de que pueda haber una interacción genuina entre el tema que ustedes están investigando y los miembros de la comunidad. Dentro de la sección de investigación cualitativa van a encontrar una guía sobre los sesgos de investigación que necesitan considerar y también prestar atención al uso de la escucha activa y a las consideraciones éticas, por lo cual tienen muchas cosas que descubrir y con suerte van a poder acceder con tan solo un clic a nuestro sitio web del Clúster de Nutrición Global cuando se publique la guía. Y ahora le voy a dar la palabra a Nawaf, quien nos va a compartir su perspectiva en su experiencia en Yemen. ¿Tienes la palabra? Gracias. Sí, como ustedes han visto, ha sido un ejercicio riguroso que nos ha ayudado muchísimo en nuestro país. Entonces, precisamente se ha llevado una ubicación de los determinantes de nutrición rápida en 2 ubicaciones, en Yemen. Y esto surgió como respuesta justamente a lo que se hizo el año pasado, que fue una clasificación de riesgo integrada vinculada a la detección de desnutrición en la costa oeste del país y la situación, cómo se deterioraba en términos de nutrición. Entonces, yo no voy a hablar de la codificación de la evaluación, sino más bien de lo más importante que fueron justamente los puntos donde se llevó a cabo la recabación de datos. Lo primero que quiero resaltar es el efecto avanzado, precisamente de poder contar justamente con la asistencia de efectivo. Pudimos resaltar justamente la evaluación de cuál era el efecto en familias y que muchas veces niños sufren de malnutrición. Nosotros justamente sospechábamos de ciertos factores y durante el periodo de poder hacer la evaluación, había justamente asistencia que se llevaba a cabo con entregar efectivo a las familias en el marco de un proyecto de nutrición, pero esa información en conjunto con los canales de acceso cambió en nosotros justamente la forma en la que llevamos a cabo la actividad programática. Es decir, hemos modificado justamente lo que es el dinero que se da para transporte, pero al mismo tiempo también hemos procurado entonces hacer énfasis en lo que es el cuidado infantil, que es requerido en lo que son las actividades de movilización de la comunitaria que son intensivas. Esta segunda cosa que quiero resaltar, que tiene que ver con el espacio para baja tasa de nacimiento que está afectando lo que es la nutrición. Esto también es uno de los hallazgos. Creo que se interrumpió la conexión del hablante. Ahora sí, volvió. Entonces, precisamente esto está vinculado con este hallazgo. Acción contra el hambre ha apuntado justamente a la mensajería para involucrar a los hombres a que participen más, no solamente las mujeres como era anteriormente, sino se ha apuntado también a los hombres en lo que son los cuidados de salud. Lo último que quería mencionar es el acceso a la atención. El acceso a la atención precisamente no es un elemento nuevo que estemos estudiando, pero hay siempre situaciones desafiantes en nuestro país, en todos los lugares, en particular en lo que es la evaluación de nutrición, y nos dio evidencia concreta en esta ubicación, porque justamente llevamos la encuesta para categorizar a este aspecto como uno de los determinantes para la desnutrición. También la mayoría de las personas que respondieron formularon o afirmaron que su incapacidad de poder ir a un lugar de cuidado de salud tiene que ver con la falta de transporte o limitaciones financieras. Y eso algunas veces justamente entonces incide en la priorización del acceso a la salud y a los servicios de nutrición en las actividades que organizamos en las comunidades, porque precisamente, y esto se hizo presente en las áreas donde llevamos a cabo las evaluaciones. También
quería mencionar esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esa presentación. Ahora tenemos un momento de preguntas y respuestas antes de que pasemos a las otras presentaciones. Lenka, creo que hay una serie de preguntas que han surgido para ti. Bishoy está preguntando, tenemos una estimación de costo promedio para un ejercicio de evaluación rápida de determinantes de nutrición. Es una muy buena pregunta. Y creo que no hemos visto esto como un promedio porque en cada país la escala en la que se llevó a cabo esto era diferente. Como ustedes vieron en la diapositiva, cuando hicimos la comparación de los distintos países, por ejemplo, en Nepal había 4 ubicaciones y en Bangladesh había solo una, por lo cual el costo va a ser completamente distinto dependiendo de las ubicaciones en las cuales se quiere trabajar o las que se quiere incluir con los recursos que tengas disponibles, porque la idea es que vamos a usar justamente el equipo del programa y no necesariamente recurrir al reclutamiento de otras personas externas, lo cual va a bajar el costo. Por lo cual no tenemos una estimación promedio, pero puedo desarrollar algo y entrar en contacto con usted para responder en detalle, Bijoy. Gracias, Lenka. La siguiente pregunta es de Subi. Dice, generalmente las ONG apuntan a distritos con sus intervenciones. Entonces, usted dice entonces que esta evaluación rápida de determinantes de nutrición solamente es apropiada para distritos administrativos pequeños como comunas. Yo me pregunto cuál es el caso de uso en este caso. Si un distrito tiene 10 comunas, ¿qué método usted sugiere para poder entender mejor lo que son los patrones causales? Buena pregunta. Creo que todo va a depender de cuán diverso el distrito es. Podríamos tener pocos distritos, por ejemplo, si son bastante homogéneos, quizás tienen solamente una zona de medios de vida, quizás hay solo un grupo étnico, una religión, el estilo de vida de las personas es más o menos similar, quizás hay alguna diferencia, pero no necesariamente van a tener un impacto principal en las prácticas de cuidado. En ese espacio, consideraríamos llevar a cabo una evaluación rápida de determinantes de nutrición que rápidamente nos puede dar una visión del todo el distrito. Pero si el distrito es bastante heterogéneo, entonces no va a ser suficiente poder llevar a cabo un solo ciclo de evaluación rápida de determinantes de nutrición. Vas a tener que multiplicar el esfuerzo porque es tan diverso que vas a tener que hacerlo en distintas 10 ubicaciones y esto va a hacerse más robusto. Entonces, en ese caso, no aconsejaría esta metodología a menos que tengas un investigador cualitativo muy experimentado que pueda, de hecho, entonces trabajar con datos de naturaleza diversa y hacer que tengan sentido los hallazgos, porque no va a tener sentido tener 10 rutas diferentes de procesamiento de datos. Entonces sería más razonable en ese caso prestar atención a cuál es el objetivo, cuál es la escala, cuáles son los recursos disponibles. Si no es la evaluación rápida de determinantes de nutrición, quizás otra metodología va a ser conveniente en términos de los determinantes de nutrición. Gracias, Lenka. Siguiente pregunta de Andy. Es genial ver una mejor identificación de los factores de riesgo o las causas sociales de la desnutrición moderada o aguda. Entonces, pero ¿cuáles son las implicaciones para el tipo de respuesta? ¿Pueden las ONG, por ejemplo, llevar a cabo programas para la gestión de alcohol y en el financiamiento climático actual, en este tipo de intervenciones atípicas, qué se requeriría? Creo que es una pregunta para cualquiera de los panelistas. Gracias, Andy, por mencionar estos puntos tan importantes. Así que les invito a los panelistas a abrir el micrófono y a hacer sus comentarios. Muchas gracias.
Gracias por esa pregunta. Creo que se ajusta esto al contexto de Uganda en términos de tener justamente una campaña de gestión del alcohol. Se ha hecho bastante difícil y muy costoso. Entonces lo que hemos recurrido a considerar lo siguiente, y esto se presta para una discusión más amplia. Lo que tenemos que tomar en consideración es justamente hacer campañas de cambio de conducta social, centrándonos en el hecho de que justamente hay que entender los temas de salud mental y que estos impulsores están interconectados si uno quiere prestar atención a la ruta en general. Entonces, hemos encontrado que justamente el consumo de alcohol está vinculado a situaciones de salud mental no óptima y al bienestar, que los trabajadores de salud, por ejemplo, están teniendo que lidiar con estos problemas y estos impulsores no serían un enfoque que podría ser efectivo en costo. Esto es al menos más efectivo en términos de costo si se, por ejemplo, implementa sesiones eh, de salud mental. Gracias, Daniel. Lenka, veo tu mano alzada. Te voy a dar la palabra antes de que avancemos a la siguiente presentación, a la siguiente parte de nuestro seminario web. Gracias. Entonces, yo voy a vincular justamente con todo lo que va a seguir. Precisamente en el caso de Nepal, la evaluación rápida de determinantes de nutrición puede justamente ayudarnos a librarnos de los supuestos y las asunciones que tenemos con respecto a los determinantes de nutrición en la comunidad. Una vez que conectamos la información que nos brinda la comunidad con las cosas que no hemos considerado. Entonces, precisamente por eso privilegiamos el diálogo continuo con las comunidades, con nuestros socios locales, las autoridades, las organizaciones de base comunitaria, para diseñar soluciones apropiadas que nos permitan afrontar los problemas que podamos haber identificado. Es decir, no solamente, no es que estamos perdiéndonos el objetivo, sino más bien estamos mejorando el estado nutricional de la niñez. Y si, por ejemplo, luchar contra aspectos como el consumo excesivo de alcohol es un aspecto que puede ser un factor de ayuda, eso lo podemos determinar justamente a través de estas evaluaciones, a través del desarrollo de las soluciones más apropiadas que permitan abordar los problemas. Y con eso le voy a dar la palabra a Marta para que pueda presentar al siguiente o a la siguiente oradora. Gracias, Lenka. Gracias por compartir todos los puntos de vista con respecto a estos temas. Ahora vamos a darle la palabra a Oyasui y a dos colegas que van a presentar con respecto a la planificación multisectorial y al toolkit de planificación multisectorial. Josie. Hola. Estoy acá en Nepal con mi equipo y justamente trabajamos a nivel local, en específico de las secciones de salud y de gestión de recursos de ganadería. Así que voy a presentar desde el punto de vista de planificación multisectorial subnacional en cuanto a la nutrición como parte de la iniciativa para combatir la emaciación moderada en Nepal. Como fue mencionado al principio, no voy a entrar en detalle con respecto a la iniciativa de emaciación moderada, sino más bien justamente vamos a hablar de la replicabilidad de procesos a nivel local factibles y de los enfoques que hemos implementado para brindar apoyo a los profesionales locales para que puedan diseñar programas apropiados desde el punto de vista contextual que puedan tener un impacto en la programación a nivel local. Nepal fue escogido porque va a haber muchas necesidades no satisfechas en términos de servicios para combatir la emaciación moderada, aun cuando tenemos los lineamientos de la OMS. Todavía se deben hacer muchas investigaciones para poder afrontar el problema de la emaciación moderada, pero los actores justamente están abiertos a nuevas innovaciones que se están implementando a nivel local y el gobierno ha demostrado un compromiso con esta planificación multisectorial
para afrontar los temas de nutrición, y precisamente esta planificación nos ha permitido la operacionalización a nivel subnacional y a nivel local, pero ha habido un poco de inconsistencia en cuanto a las opciones, porque son necesarias varios tipos de soluciones para operacionalizar los esfuerzos innovativos en este sector. Entonces, para cumplir con estos compromisos, hay distintos procesos que se han puesto en marcha, como la fase de preparación, fase de identificación, la recabación de datos, que mencionó Lenka, justamente el análisis rápido de determinantes de nutrición que se lleva a cabo en los talleres, y que nos vamos a centrar en el día de hoy en términos de la planificación para nutrición con estos planes de acción a nivel local. Hemos trabajado en 4 ubicaciones montañosas, en Barrabolpa y Bajura, que son municipalidades en Nepal, y también hemos pasado luego la implementación, y también hemos entrado en una discusión con respecto a la expansión, porque se ha demostrado la implementación exitosa de la parte programática. Entonces, nuevamente, aquí me gustaría resaltar que justamente este enfoque para ayudar países como Nepal para poder diversificar las formas en las que puede afrontarse este tema de la emancipación, este trabajo ha sido parte de la metodología del proceso a nivel subnacional y de un proceso de planificación multisectorial a nivel local. Entonces, el desarrollo del kit de herramientas, justamente de la iniciativa de emancipación moderada, aprovecha la experiencia de los proyectos piloto de este taller en 4 distintas ubicaciones de Nepal, precisamente, y se ha desarrollado este kit de herramientas. Como mencioné, estas 4 ubicaciones cubren diversidades geográficas como montañas o tierras elevadas y de otras características geográficas. Y esto ha sido tomado en consideración por el gobierno y por el Comité Técnico de Nutrición, quien nos ha ayudado a justamente dar forma a esto en un esfuerzo conjunto con el gobierno, haciendo este proyecto piloto en las ubicaciones mencionadas. Entonces, la experiencia de Nepal, que se enfoca en la emancipación moderada, nosotros creemos que justamente este kit de herramientas es un enfoque de lo que puede hacerse, no solamente en términos de reducir la emancipación moderada, pero también metodología de trabajo para distintos escenarios que necesitan definir los grupos objetivos. Y sí, es la belleza de lo que nos ha ayudado a poder trabajar a nivel local, tomando en consideración el contexto local, pero también hay que entenderse que la programación planificada es muy importante. Como mencioné, una vez que llevamos a cabo la evaluación rápida de determinantes de nutrición, pasamos a los hallazgos para justamente desarrollar un paquete de intervenciones alternativas posibles en términos de intervenciones para reducir la desnutrición aguda moderada, con base en los determinantes de nutrición identificados y los recursos locales disponibles. En cuanto a los objetivos de los talleres, precisamente era alcanzar un acuerdo en cuanto a los determinantes nutricionales locales, armonizando las percepciones comunitarias con otros decisores, identificar justamente las brechas en los programas actuales que deben justamente reducirse para poder encarar los determinantes identificados, crear un plan para asegurarse de que se implementen programas que son relevantes a nivel nutricional. Entonces, cuando prestamos atención a las diferencias en los enfoques, ¿qué es lo que hace único este enfoque y que nos ayuda? Porque promueve una programación que se basa en los determinantes identificados para una eliminación sostenible del riesgo. Es decir, se centra en apalancar los programas existentes y los recursos para maximizar la inversión y para asegurar la sostenibilidad. Entonces, es lo que hemos visto que ha sido muy exitoso a nivel local y que ha permitido a los gobiernos locales no duplicar el uso de recursos. Entonces, aprovecha la planificación del gobierno local y los cronogramas de ejecución de presupuesto
y los procesos, por lo cual estamos integrando todo en un sistema ya existente. Y en tercer lugar, es una solución local escalable para otros gobiernos locales o subnacionales. Entonces, el kit de herramientas contiene principalmente la lista de información de acciones para completarse antes de que comience el taller. Hay justamente información que nos permite identificar los participantes ideales, especialmente los participantes multisectoriales, flujos de trabajo, metodología sugerida de sesiones, cómo contextualizar y personalizar el proceso, acompañando todo esto de proceso con presentaciones de PowerPoint. Entonces, en cuanto a la preparación para los trabajos con una variedad de datos que se han recabado, bueno, se necesitan recabar los datos y ser organizados antes del taller. La información con respecto a los determinantes nutricionales locales, como resaltó Lenka, y todos los procesos que se deben completar y que deben definir una ruta hacia el mapeo de los determinantes de nutrición y justamente la identificación de las necesidades actuales y los programas relacionados. Justamente este mapa de actores clave para incluirse en este taller. Y también hay requerimientos del taller que son los datos, como mencioné anteriormente. Hay un mínimo de 2 días para el propio taller. Luego, estas fechas se deben definir de forma local. Algunas veces nos lleva 3 días, algunas veces 2 días y medio. Entonces, dependiendo de lo que esté disponible y cuán factibles sean las actividades a nivel local, la participación de actores que sean los tomadores de decisiones a nivel local en términos de nutrición y de los programas sensibles de nutrición. Y se necesitan copias de lo que son las herramientas de planificación y presupuesto locales. Es esencial porque no creamos ninguna herramienta de presupuesto o de planificación, sino más bien tratamos de integrar a lo que ya existe dentro de la planificación regular. En términos de la ejecución del taller, le voy a pedir a mi colega, doctor Sunin, que comience a relatarnos su experiencia en este proceso. Bueno, yo voy a compartir mi experiencia de lo que hacemos nosotros a nivel local, justamente en la municipalidad de Millicom, en Nishira. El trabajo que llevamos a cabo fue en 3 días, porque teníamos limitaciones de tiempo, precisamente, y especialmente consistió de una parte introductoria sobre la situación en Melaca, en la municipalidad de Melaca, y dar una idea justamente de que el nivel de desnutrición que hay en esta municipalidad es más alto que en otras a nivel nacional, y precisamente estábamos tristes de comunicar esto, pero lo primero era dar ese contexto y creamos varias partes de este proceso. Entonces, dar información sobre el contexto y luego los determinantes de nutrición en nuestras municipalidades. Se mutió el orador, por favor. Indíquenle que han cerrado el micrófono. Está en mute. Con respecto a los determinantes de nutrición que mencionaba en la municipalidad de Melaca, entonces enviamos a los participantes a trabajar en grupos de trabajo para justamente conocer la visión de los actores y justamente también de los burócratas en la municipalidad. ¿Cuáles pensaban ellos que eran los determinantes que afectaban a la comunidad? Y justamente interrelacionamos esto, lo cruzamos con los datos que habíamos obtenido de la evaluación rápida de determinantes de nutrición. Y a partir de esto pudimos combinar estas dos ideas en una simple formulación, en una formulación única. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí podemos ver esta foto, teníamos 3 grupos y estábamos trabajando justamente con el objetivo de explorar lo que se estaba haciendo en los programas, con el objetivo de priorizar los determinantes particulares que notábamos que estaban afectando más severamente a las comunidades para poder encarar este problema. Podemos ver claramente en esta diapositiva
Esta ruta que creamos de conformidad con esa percepción que obtuvimos de la comunidad y luego lo comparamos con los datos que habíamos obtenido en el campo y pudimos desarrollar una visión común sobre cómo encarar el problema. Entonces, al cierre del primer día ya teníamos los siguientes detalles. Teníamos una comprensión conjunta de los determinantes de nutrición en la municipalidad, entre los actores y entre la comunidad. Mapeamos los programas existentes vinculados con los determinantes y los programas que ya existían en la municipalidad que encaraban estos problemas. También identificamos las brechas en los programas que teníamos y también los determinantes prioritarios para poder apuntar esta evaluación y considerar los programas más prioritarios para adaptarse, para centrarse en la emancipación moderada entre los niños y las familias. Siguiente diapositiva. En el segundo día pudimos centrarnos en la fase de planificación en nuestro programa. En este taller, precisamente, pudimos mapear los programas específicos tomando en consideración los determinantes de nutrición que identificamos. Y a partir de ese mapeo pudimos identificar las brechas en términos de los programas de nutrición y tratamos de encarar estas brechas con programas que pudiesen implementarse de forma fácil, aprovechando los recursos municipales disponibles y continuamente poder monitorear. Y esto fue el cierre del segundo día y ahora voy a darle la palabra a mi colega, el señor Binot. Muy buenos días. Ahora esta persona está hablando en el otro idioma. No escucho la traducción al inglés. No escuchamos la traducción al inglés. No se escucha la traducción al inglés. No se escucha la traducción al inglés. Necesito poder escuchar la traducción al inglés para poder traducir. No se escucha la traducción al inglés. Lamento no poder traducir porque debería poder escuchar al traductor de inglés. Ah, ahora sí. Ha estado involucrado en distintos programas y precisamente con los distintos programas para atención a las madres. Entre estos programas de nutrición se pudieron identificar los desafíos justamente en esa municipalidad de Belacá. Durante esos 3 días, el foco del programa justamente era grupos multisectoriales que apuntaran justamente a los problemas principales, que tenían que ver justamente con aspectos con respecto a la agricultura, ganadería. Entonces, en el día 3 llevamos a cabo justamente la priorización de la participación multisectorial, incluyendo justamente sanidad, agricultura, medios de vida y otras secciones multisectoriales de la programación. En un momento va a traducir ella y ahí traduzco yo al español. Y luego desarrollaron un plan de acción y el plan de acción concluyó en el diseño de 7 distintos paquetes de intervención. Esta es la tabla que ellos utilizaron, el formato y la herramienta que ellos usaron para planificar el presupuesto y había muchos programas, los 7 programas que él va a mencionar ahora, que pueden ver en la pantalla, están del lado derecho. Está, por ejemplo, bueno, ahora va a traducir ella, está abordando lo que está en la parte derecha de la pantalla. Entonces la sección 1 era la planificación para justamente hacer un mapeo de las familias con hijos que tuviesen desnutrición moderada y justamente llevar a cabo un monitoreo de los niños. En la segunda sesión, precisamente se hizo énfasis en prácticas para fomentar conciencia en lo que son los alimentos nutricionales.
y justamente lo que son recursos subutilizados o que no se utilizaban en absoluto en términos de cultivos locales. Entonces, esta promoción de alimentos y cultivos disponibles localmente y vegetales era una demostración precisamente del uso de alimentos complementarios con la ayuda de profesionales capacitados que eran parte de los empleados de la municipalidad. Él está dando algunos ejemplos de justamente, por ejemplo, el uso de puré de zanahorias, leche con banana, entre otras recetas. Nuevamente hubo sesiones precisamente de fomentar conciencia con respecto a la promoción del uso de alimentos complementarios y demostraciones, como por ejemplo harinas, panes que con materiales disponibles localmente, arroz, lentejas y la distribución de ciertos materiales. En la quinta sesión hubo sesiones que se llevaban a cabo con agricultores, donde hubo discusión con respecto al uso de polvos multinutrientes que se llama Valvita para niños pequeños. Para otras recetas, se justamente hizo una sesión promocional con respecto a la importancia de la higiene ambiental, la alimentación complementaria y el apoyo a los niños. En la séptima sesión hubo un análisis de la base de datos, el análisis de los registros, entre otras actividades. De igual manera, para todos estos niños, la segunda sesión se llevó a cabo con asesoría y justamente todos estos paquetes. Esto fue el desarrollo como parte de la planificación y programación en este taller. Y se implementaron y estos niños ahora son niños que han recibido tratamiento y ahora se encuentran en una situación saludable. Así que muchas gracias, señor. Entonces, aquí podemos ver justamente que Vinod es el jefe de salud de la municipalidad local, donde había justamente un proceso multisectorial y donde también tenemos aquí el jefe de la sección de ganadería, que han sido parte de este esfuerzo. Entonces, esto les da un poco una idea del programa que se está llevando a cabo y los términos de la metodología en términos de nutrición y la metodología multisectorial que se está llevando a cabo y ahora las personas que se están integrando entienden que es un proceso armonizado. Entonces, quería explicarles y darles un nivel de comprensión con respecto a lo que se hace
en nuestro país en términos de los determinantes de nutrición y darles una comprensión común local de lo que se hace a nivel de los determinantes de nutrición. Nosotros lo primero que hicimos fue una lluvia de ideas con los participantes, como yo, como el doctor Sunil, justamente de las distintas metodologías y luego, por supuesto, comparar estas metodologías a lo que es esta evaluación rápida de determinantes de nutrición. Este es un ejemplo de justamente cómo lució la ruta al final de ese proceso de la puntuación que ocurrió luego de la lluvia de ideas. Y una vez que se mapearon los determinantes, como se mencionó a nivel local, tuvimos este proceso justamente de mapear estos determinantes locales, comparar con la información que estaba disponible en los programas y pudimos identificar claramente las brechas, identificar los determinantes clave que no se estaban tomando en consideración en la programación actual. Una planificación de la respuesta, en términos de la planificación de respuesta, los grupos objetivos que se identificaron y se categorizaron, el tipo de respuesta que queríamos desarrollar, la reorientación, por supuesto, de las actividades y la planificación de actividades. Y el gobierno local se siente bastante cómodo utilizando herramientas a las que están acostumbrados para hacerlo en lugar de usar una nueva herramienta. Siguiente. Entonces, la planificación de respuesta debe aprovechar las herramientas locales ya existentes. Este es un ejemplo, como mencionó mi colega acá. Nosotros justamente desarrollamos 7 intervenciones donde había distintas áreas temáticas que trabajan de distintos planes de acción. Entonces había actividades, subactividades y quién iba a implementar una actividad determinada u otra. También ejemplos con respecto al acceso del estado de nutrición, por ejemplo, el monitoreo o lo que es el apoyo médico nutricional, lo que es el seguimiento quincenal. Entonces, actualmente la municipalidad de Bélaca está llevando a cabo justamente este monitoreo y está desarrollando este paquete detallado de recursos para poder implementar el plan de acción e intervención. Estas son algunas de las herramientas. Esta, por ejemplo, la utiliza la sección de salud. Pueden ver aquí en el caso del presupuesto, aquí pueden ver algunos números. Esta la usa el Departamento de Mujeres y Niños para unas actividades en particular. Aquí se utiliza en lo que son programas de empleo en el caso de la migración. Este es un ejemplo. Me gustaría justamente mostrar una de las municipalidades, que es la municipalidad de Badimalika, en las montañas, que utiliza, por ejemplo, esta herramienta, que es una herramienta que se utiliza a nivel de planificación y que ha sido adoptada de forma oficial. En la parte derecha se pueden ver los recursos, las agencias de las Naciones Unidas, agencias gubernamentales que participan y otras socias, y estas actividades son específicas para reducir la desnutrición aguda moderada, y esta es una herramienta de planificación que ha sido apoyada por el gobierno y que ha sido adoptada en términos de presupuesto. Este es uno de los casos de éxito que hemos tenido, justamente incorporar estas herramientas a la planificación local. Muchas gracias. Gracias al equipo de Nepal por su participación y por compartir el trabajo que han llevado a cabo. Muy interesante. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para más preguntas y respuestas en este momento. Ahora les invito a colocar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas si tienen alguna. Veo que hay una. Diane Bake nos pregunta: ¿qué requerimientos de composición de menús de nutrientes siguieron? ¿Cuál fue la guía para poder componer estos menús, para poder desarrollar estos menús? Muchas gracias, Diane. Nosotros contamos con la información que tenemos disponible. Nosotros utilizamos
materiales desarrollados por el gobierno. El gobierno tiene una agencia que se llama DFTQC, que presta atención a la calidad de los alimentos y a las regulaciones que justamente reglan. Y también trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura justamente para desarrollar, por ejemplo, folletos con recetas de alimentación complementaria. Prestamos atención a lo que son los alimentos disponibles a nivel local y adaptamos algunas recetas justamente a las guías que son producidas por el gobierno de Nepal. Precisamente tomamos en consideración lo que ya se adapta al contexto nepalí y justamente lo adaptamos al contexto local. Y por supuesto la estacionalidad es muy importante. ¿Cuál es la estación? Entonces, trabajamos precisamente en el proceso de localización de esta guía desarrollada a nivel nacional para poder brindar características específicas en nuestra localidad a las recetas. Es el aprovechamiento justamente de estos recursos locales. Las fotos son muy buenas del trabajo que se lleva a cabo justamente. Gracias. Sí, si puedes compartir parte de lo que hacen, está muy bueno. Aquí hay otra pregunta que llegó de Andy. En el trabajo que estás describiendo en Velaca, ¿cuánto incorporan los planes, las acciones de nutrición sensible para niños en condición de emaciación moderada? Yo diría que en la mayoría de los casos, si prestamos atención a los paquetes, hay materiales específicos de nutrición, pero también hay mucha promoción de actividades de medios de vida, lo que es el cultivo en jardines de casa, las actividades agrícolas. Cada sesión cuenta con una parte sensible en términos de nutrición. Entonces, es una mezcla de ambas cosas. A partir del gobierno local, vemos que hay, si se quiere, un nivel más alto de sensibilidad en términos de sanitarios, en términos de la importancia de las soluciones. Así que yo diría que se trataba de reforzar justamente los programas nutricionales ya existentes introducidos por el gobierno, apalancarlos, utilizar mejor los servicios disponibles que ellos brindan en los centros de salud y lo otro tenía que ver justamente con la implementación de actividades de naturaleza nutricional. Y Diane tiene más preguntas que voy a agrupar. En promedio, ¿cuánto lleva hacer la clasificación una vez que llevan a cabo el grupo de foco? Y la segunda pregunta es, ¿esta clasificación les parecía que era exacta, que era precisa? Voy a responder esto. Y Marta, si omito algo, me dices. Según mi experiencia y mi conocimiento en las municipalidades en las que he trabajado, en la ruta que hemos desarrollado a través de la evaluación rápida de determinantes de nutrición y el taller que hemos llevado a cabo con el gobierno local en términos de la clasificación para el desarrollo de esta ruta, creo que ha cambiado un poco. Hemos podido incorporar parte de los cambios más significativos con la justificación del caso y a partir del trabajo multisectorial, por lo cual creo que ha cambiado de forma significativa. Ha cambiado un poquito, pero no significativamente, corrijo. Y la evaluación y sus hallazgos y la clasificación nos ha dado un sentido de que justamente los actores comprenden bien los determinantes nutricionales, pero hay ciertos casos individuales donde identifican cambios significativos, pero en general ha habido un consenso. Entonces, obviamente, vamos a ver temas que afectan en particular a las mujeres, casos que tienen que ver con violencia de género, que también tienen incidencia en estos determinantes. Hay algunos puntos que quizás no tienen una clasificación muy prioritaria, pero hay cambios que han ocurrido. Si puedes, Marta, compartir un poco tu experiencia.
en conexión con lo que digo. Gracias. Creo que has explicado bastante bien. Yo quería decir, cuando los procesos justamente están ocurriendo, la sesión real no es una sesión muy larga, porque probablemente puede durar, qué sé yo, 30 minutos o menos, de conformidad con lo que se ha encontrado en Nepal. Y lo que hemos visto es que hay un acuerdo con lo que ha presentado la comunidad como determinantes importantes o principales. Entonces había un acuerdo entre lo que se presentó en la comunidad y lo que los actores habían considerado o los decisores habían considerado a nivel distrital. Quizás hay variaciones en la clasificación o el ranking de los determinantes, pero no es un proceso tan prolongado. Lenka, veo que querías agregar algo a esto. Quiero responder a la pregunta sobre exactitud o precisión de la categorización, del ejercicio de categorización. Creo que algo muy importante a resaltar en este punto es que yo no hablaría de, de que la comunidad era exacta o no. Estamos hablando de su perspectiva. Así que desde el punto de vista de ellos es 100% exacto, porque es la realidad que ellos viven. Ahora, donde yo podría diferir es que si estamos incorporando perspectiva, por ejemplo, de expertos técnicos a distintos niveles, por supuesto van a ver las cosas de forma distinta o a ver distintos expertos viendo las cosas desde una perspectiva distinta. Pero una vez que se toma en consideración la experiencia comunitaria, hay un bagaje de experticia que se debe considerar, por ejemplo, desde el punto de vista de un nutricionista que está participando, porque quizás ahí se puede identificar una debilidad en términos de priorizar algunas preguntas que tienen que ver con sanitación, con agua, con higiene. Entonces, en términos de la perspectiva, yo diría que las comunidades saben cuáles son los problemas y durante el ejercicio de categorización, lo que realmente importa, y creo que Daniel estaba mencionando esto, es que hay que invertir tiempo en fomentar la confianza con la comunidad, porque cuando vas a categorizar los distintos determinantes, van a surgir varios problemas y claramente la comunidad rápidamente hace un vínculo entre el determinante y una posible solución. Así que si estás en este proceso de forma demasiado rápida, quizás estás priorizando cosas que están ya asociadas con un cierto tipo de respuesta. Así que, por ejemplo, si hay un programa de asistencia con efectivo y sabes que la manera de hablar puede ser la forma en la cual puedes impulsar las cosas en una dirección, quizás no es una buena idea ir rápidamente a esas discusiones. Como mencionó Daniel, es muy importante tomarte el tiempo de poder comprender y realmente asegurarte de que la verdad surge y que la comunidad se siente en confianza porque ellos ven que conoces los problemas que están enfrentando y se puede llegar así a una solución. Gracias, Lenka. Tengo otras preguntas aquí de Nagla. La primera pregunta de Nagla para el equipo de Nepal es ¿hasta qué punto se incluyeron hombres? Aquí estamos hablando de la evaluación rápida de determinantes de nutrición en la planificación. ¿De qué estamos hablando? No se especificó. Quizás puedes abordar los dos temas. No recuerdo exactamente con respecto a la implementación. Quería mencionar lo que estábamos diciendo en la pregunta previa. Y como dije, tenemos dos representantes de gobierno aquí conmigo en la mesa del sector de salud y ganadería. Con el tamaño de muestra con el que estuvimos trabajando en la investigación cualitativa en un país como Nepal, precisamente trabajamos con comunidades específicas para obtener su perspectiva y cómo implementar ciertos cambios para no generalizar en términos de desempleo. Esto, por supuesto, implica recibir feedback y esto es muy útil, en particular cuando no has accedido a ciertos grupos étnicos o ciertos grupos culturales. Hay ciertas barreras que quizás te impiden acceder a información.
Entonces, precisamente se está trabajando justamente en contar con una representación a nivel local para poder tener una perspectiva del área completa. Y este es un factor que definitivamente pudo haber incidido en el cambio de prioridades. Y también en términos de la participación, desde la perspectiva de la planificación, tenemos un porcentaje mínimo de inclusión femenina de mujeres, es decir, 33% dentro de estos comités son mujeres, por lo cual tenemos un proceso de planificación en Nepal para poder tener una inclusión, tanto de hombres como de mujeres. Entonces también nos centramos en tener grupos focales de hombres específicos también, dependiendo de la actividad, en nuestra evaluación rápida de determinantes de nutrición. Lenka, y luego yo voy a formular 2 preguntas antes de cerrar. Para agregar rápidamente, durante la evaluación rápida de determinantes de nutrición, las consultas comunitarias tienen lugar a través de consultas con mujeres y hombres de forma separada, pero también pueden hacerse en conjunto, dependiendo del contexto. Obviamente, interactuamos con hombres y mujeres para saber cómo encaran distintos temas y distintas áreas temáticas. Por ejemplo, vas a hablar más con hombres en cuanto a actividades generadoras de ingresos, en un contexto particular, porque quizás son los que llevan el pan a la casa, y con las mujeres más con temas vinculados con lactancia, porque son las que se encargan de eso con los niños en contextos determinados, por lo cual la muestra va a mostrar parte de esto, de estos temas relacionados. Otra pregunta que se formulaba es si ha prestado atención al impacto de estas intervenciones. Hemos visto, por ejemplo, una reducción, le pregunto, de la emancipación. Hemos visto mejoras en cuanto a la alimentación complementaria. Desde los últimos 2 o 3 días que he estado en el campo, hemos visto justamente una difusión de la parte de esta investigación y de la implementación. Tenemos parte de esta información sin duda. Estamos al final de la intervención. Debe terminar esta sesión séptima y donde justamente se ha reconocido cuál ha sido el resultado en estos niños que estuvieron participando, eran alrededor de 30, una intervención específica justamente y se ha llevado a cabo un seguimiento del progreso. Entonces, hemos visto cómo 28 de esos 30 niños se han recuperado en este tiempo de 4 meses, cuando según el tiempo promedio, precisamente estamos analizando los datos y justamente hemos visto que algunos niños se pudieron recuperar en 6 semanas, otros en 8 semanas, entonces, y 2 o 3 que todavía no se han recuperado. Entonces, este análisis todavía se está llevando a cabo, tenemos una base de datos, estamos prestando atención a la frecuencia de los alimentos, de cuando consumen los alimentos, estamos prestando atención y haciendo seguimiento con las madres, llevando a cabo visitas, combinando con el gobierno los esfuerzos para esta investigación. Y justamente las madres repetían continuamente que no sabían cómo cocinar, no era que no tenían alimentos, estamos justamente ayudándoles a aprovechar nuevas recetas. Muchas veces no se trata de no contar con los recursos. A veces las madres no saben cómo aprovechar esos recursos. Todos estos problemas tenían un impacto bastante significativo en la aceptación de, por ejemplo, ciertos alimentos. No estaban cerradas a comprar algo nuevo, simplemente necesitaban algún apoyo sobre cómo poder utilizar un alimento u otro. Entonces, precisamente se ha visto una mejora, se ha visto una reducción significativa en el consumo de comida chatarra o ultraprocesada. Entonces, creo que este programa es muy interesante, está en una etapa muy interesante en esta provincia completa,
porque justamente las personas se están acercando y preguntándonos con respecto a los hallazgos. Entonces, para responderle en términos de alimentación complementaria, hemos visto cambios en los patrones de conducta y los resultados reflejan eso, pero todavía estamos analizando los datos. Es muy interesante y nos anima muchísimo. Ahora voy a darle la palabra a Marta para que nos lleve al cierre de la actividad. Tenemos más preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, vamos a responderlas por correo o posteriormente. Marta, muchas gracias. Gracias, Nepal. Gracias, Lenca, Yemen, Uganda, por compartir con nosotros las valiosas experiencias en el uso de estos kits de herramientas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar afinando estos kits de herramientas y trabajando en las traducciones. Estos kits de herramientas se van a compartir más temprano que tarde. Una vez que se finalicen estos kits de herramientas, vamos a contar con el apoyo de servicio para las organizaciones o países que han pedido trabajar con esta evaluación rápida de determinantes de nutrición. Contacten al clúster de nutrición global para que puedan recibir el apoyo. También en el caso de Belaca, nosotros estamos planificando justamente continuar implementando estas iniciativas con la Municipalidad de Belaca. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, pero antes de que se vayan, como clúster de nutrición global, estamos abiertos para brindar apoyo en cualquier tipo de situación de emergencia nutricional, si están queriendo recibir más apoyo o tener una asesoría virtual o quieren tener una consultoría. Tenemos consultores que son especialistas en las distintas áreas temáticas: emaciación, desnutrición moderada, alimentación complementaria, otras áreas dentro del espacio de la nutrición. O simplemente quieren apoyo. Contáctenos, interactúen con nosotros. Pueden ir a nuestro sitio web y una vez que estén allí, vayan al botón de solicitar atención o pueden escanear el código QR para que tengan una mejor idea de lo que hacemos en el clúster de nutrición global. Agradecemos el tiempo y el esfuerzo que dedican a estar presentes en esta actividad y vamos a compartir la grabación pronto. Antes de abandonar el seminario web, vamos a pedirles que llenen una breve evaluación. Y esto nos permite ser más efectivos en las actividades siguientes. Y si tienen más preguntas sobre el kit de herramientas, no duden en ir al sitio web. Muchas gracias. Bueno, comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo. Tengan un buen día, una buena tarde o buena noche en el país en el que se encuentren. Hasta una próxima oportunidad.